Estoy en comunicación con el señor expresidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno. Señor expresidente, ¿qué nos puede decir de las elecciones de su país, donde pasaron a segunda vuelta la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, y el candidato de ADN, Daniel Noboa? Bueno, mire, señor periodista, la preocupación con respecto a la seguridad de Ecuador viene siendo realmente acuciante. En Ecuador, lastimosamente, se ha asesinado de forma muy repetida a candidatos o a personas que ocupan alguna dignidad pública y además de que a muchos ciudadanos que han caído bajo las armas criminales. Entonces, si podemos nosotros ya indicar que Ecuador se ha constituido un estado fallido, un país fallido, en el cual pues los narcotraficantes, las mafias organizadas, los políticos comprometidos con ello, pues están rigiendo los destinos del país. Eso es realmente preocupante. ¿Usted sufrió No puede amenazas? hacer nada al respecto. ¿Usted sufrió amenazas de grupos del narcotráfico cuando gobernaba el Ecuador? Sin duda lo hubo, nosotros los combatimos. Desde el primer día de mi gobierno yo di la disposición, tanto a Fuerzas Armadas cuanto a Policía, de que combatan denodadamente al narcoterrorismo y a las mafias organizadas, tal es así que inmediatamente empezaron a tomar represalias, como fue el caso del secuestro de 3 periodistas que fueron asesinados por el famoso, negativamente famoso Guacho, que después de unos 2 o 3 meses fue abatido por las Fuerzas Armadas de Colombia, al cual nosotros hicimos una especie de yunque y martillo para evitar el paso de ellos al Ecuador, y mientras Colombia hacía su trabajo de manera más efectiva. El expresidente y actual asambleísta electo, Lucio Gutiérrez, siempre dice que los problemas de inseguridad y de narcotráfico fue producto del correísmo, ya que Rafael Correa dejó entrar a bandas criminales. ¿Usted coincide con el expresidente? Bueno, digamos que difícil decirlo de forma tan tajante, pero sin duda alguna hubo muchas señales que lastimosamente se evidenciaron luego, que se convirtieron en una desdichada realidad, como el hecho de que los radares no funcionaron, nunca funcionaron los radares que se adquirieron, el hecho de que se compró unos helicópteros que tampoco funcionaron bien. 3 o 4 de ellos se accidentaron, provocando inclusive muertes de sus ocupantes, y además por eso que, sin duda alguna, era un negociado, fue asesinado un general de la República, recuerda usted, el general Gabela. Eso por una parte. Por otra parte, se construía carreteras apresuradamente, carreteras de primer orden, apresuradamente y puentes con conexión a ninguna carretera en Colombia, que parece que tenía alguna proyección futura de hacerse, pero que permitían el paso de la droga por estas carreteras muy bien implementadas, porque en Colombia a los narcotraficantes se les hacía un poco difícil sacar la droga, en cambio por Ecuador se les hacía más fácil por varias condiciones que sería demasiado abundar y recalcar. Eso por una parte. No olvidemos que además hubo la acusación de que grupos narcoguerrilleros financiaban esas campañas. Yo fui vicepresidente en ese periodo y verdaderamente nunca manequé el tema económico, ni siquiera supe que eso había existido. Ahora hay esa acusación y debe investigarse a fondo. Eso decía más el indulto, permisividad, inclusive el haberlos incluido dentro del sector público, a bandas supuestamente arrepentidas y que dejaban sus armas y que luego pues han demostrado ser quienes dirigen desde la cárcel los crímenes que se hacen dentro y fuera de ella. Pues eso creo que marca la pauta de cómo es lo que se
La última pregunta, ¿cómo puede Ecuador recuperar la paz y tranquilidad que tuvo durante muchas décadas? Seguro que sí. Recuerda usted que cuando se realizó la consulta popular que realicé yo, cuando se realizaron las elecciones después de mi periodo, perdóneme que lo manifieste de esta forma, no hubo ni siquiera golpes de puño. Vivíamos no en una paz total, pero sí en una paz bastante diferente a la paz que no existe ahora. Claro que se puede recuperar. Hay que luchar contra las bandas narcodelictivas, hay que luchar contra las mafias organizadas y hay que encontrar los vínculos que tienen con estratos altos de poder para poder... Lo que usted me dice me consta, porque yo visité el Ecuador en el 2018, viajé por varias provincias ecuatorianas cuando usted era presidente y había un clima de paz y tranquilidad, o sea, no es imposible recuperar los estándares anteriores. Bueno, lo que pasa es que es fácil caer en ello, señor periodista, pero es difícil salir, no es muy fácil salir. Yo, a tiempo que he felicitado a los ganadores de las elecciones como debe ser, he manifestado de que debemos impedir que vuelva aquello, que vuelva un gobierno como el que generó el problema que ahora se vive, que dejó desfalcadas las arcas del Estado, que dejó sobreendeudado al país, que dejó obras inconclusas y llenas de corrupción, etcétera, etcétera, que eso no regrese. Por eso yo había manifestado que no volverán nunca más. Y parece que eso se está volviendo una feliz realidad. Muchísimas gracias, muy amable. Parece que se cortó nuevamente. No, ahí le di, lo estaba escuchando con atención. Ya. No, a usted muchas gracias, señor periodista. Muchas gracias. Y buenos días. Hemos hablado con el expresidente constitucional de la República del Ecuador, Lenín Moreno, actualmente comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en materia de discapacidad. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.